Padre Santo, queremos encomendar esta reunión en tus manos, que el mensaje predicado sea el mensaje del Evangelio, el que tiene poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, como nos relata Pablo, Romanos 1 y su versículo 16. Padre, queremos que este mensaje sea de bendición para todos aquí, que tenga impacto en lo más profundo de las almas, que pueda inspirar tal vez a los que ya son salvos de compartir este mensaje con los demás, con más certeza y con más valentía, y los que no son salvos que puedan acercarse a la cruz, donde Cristo consumó la obra necesaria para perdonarnos de todo pecado. Padre, encomendamos el mensaje de nuevo, nuestros oídos, nuestras bocas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo. ¿Podemos, por favor, abrir nuestras Biblias en Romanos 3? Romanos 3 y su versículo 23. Este mensaje va a ser como los fundamentos del Evangelio, lo que le da al Evangelio verdad, lo que le da el poder de salvar, lo que es el Evangelio, y vamos a empezar con 3 puntos. Romanos 3 y su versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si quiere entender el contexto de este versículo en su casa, podrá leer todo el capítulo, pero nomás vamos a enfatizar, y quisiera enfatizar este versículo, aislarlo un poco y poner énfasis en lo que quiere decir. Y aquí nos quiere decir claramente, por cuanto todos pecaron. Todos culpables, en otras palabras, delante de Dios. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos. Es una palabra muy fuerte, pero en otras palabras, básicamente el pecado no puede morar en la gloria de Dios, por lo tanto ha sido separado. Y el pecador mismo también ha sido separado, porque el pecado no puede mezclarse y reinar junto con Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron y han sido separados, destituidos de la gloria de Dios. Y esto habla de nuestro estado natural al nacer en este mundo. Pero el mensaje del Evangelio no termina aquí. Es solo el principio, el fundamento. Por cuanto todos hemos pecado, la ruina del pecado. Ahora, podemos, por favor, ahora leer Romanos 6 y su versículo 23. Romanos 6 y su versículo 23. Me inspiró David usar esto. Romanos 6 y su versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos dice mucho. Ahora estamos entendiendo un poco más sobre el Evangelio. Y este versículo incluye y nos da a entender el mensaje del Evangelio. Aunque no vamos a parar aquí, vamos a leer otro pasaje. Pero aquí leemos sobre el pecado. Recordemos que en el primer versículo decía, por cuanto todos pecaron. Entonces todos hemos pecado en nuestro estado natural, naciendo en este mundo, y ahora estamos leyendo sobre las consecuencias de ese pecado. Pero de nuevo no termina aquí. Este versículo nos da a entender el siguiente paso. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte.
Entonces, vamos a leer ahorita unos pasajes que hablan sobre Dios y la vida, pero ahora sabemos que el estado natural del pecado es la muerte. Y nomás para usar referencia a otro versículo que ustedes creo que ya saben, sería Juan 14 y su versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo siendo la vida, el pecado, la paga del pecado siendo la muerte, ahí vemos la contradicción o lo que está repelando el uno al otro. Son opuestos, son cosas opuestas que no pueden morar juntos. Es como el aceite y la agua, pero nomás en un sentido más serio, ¿no? Más espiritual. Algo entre Dios y los hombres. El pecado es lo que separa a los dos. El hombre ha pecado, por lo tanto ha muerto espiritualmente, y Dios, su Hijo, Cristo, ofrece la vida. Entonces vemos aquí, la paga del pecado es la muerte, la ruina. Pero dice el versículo, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí vemos un poco la luz al final del túnel. Podemos ver un poco sobre lo que nos quiere decir el mensaje del Evangelio. Y este versículo es de muy pocas palabras, pero creo que muchos dirían que este versículo encapsula el mensaje del Evangelio, porque habla sobre la muerte del pecado y luego el otro extremo que sería la vida eterna que ofrece Dios. Entonces, todos hemos pecado, estado natural, pecaminoso, pero ahora vemos que podemos recibir la vida eterna. La vida eterna. Entonces, vamos a escribir eso en otro color porque el rojo es un poco más sereno. Vamos a poner Romanos 6 y su versículo 26. Vemos la ruina. Ahora vamos a poner la transición. Ahora podemos finalmente leer en Juan capítulo 1. Una de estas mañanas, creo que fue el martes o miércoles, estuve leyendo este capítulo, estudiándolo un poco, y este versículo es este capítulo es uno de los capítulos más saturados con información y cosas que podemos aprender de Cristo, de su carácter, de quién es Él, de nuestro propósito. Podemos aprender de muchísimo. Y es Juan y su capítulo 1. Entonces leímos la ruina, el pecado, la transición, el regalo, que ahora de pecado vimos la transición a vida. Y ahora vamos a ver el por qué. ¿Cómo es que podemos ahora como pecadores tener la vida eterna? El pecado merece la muerte, pero por Cristo tenemos vida eterna. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener, siendo pecadores ya, la muerte, pero de alguna manera pasar a vida? ¿Cómo es que Cristo Jesús nos puede ofrecer esta vida eterna? Entonces, Juan 1 y su versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ojo aquí. En Él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora vamos a leer más abajo. Vamos a leer en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿ve la conexión? ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Vimos al principio, el versículo 1 decía, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14 nos está diciendo que el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos descansar, hay muchas instancias en donde podemos descansar en verdades de la Biblia, pero aquí hay una verdad en la que podemos descansar. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Lo que Cristo dice es el verbo que fue hecho carne, era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo lleno de gracia y de verdad. Cristo fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne en Cristo. Habitó entre nosotros y nosotros éramos los pecadores, muertos espiritualmente, pero Cristo, como dice aquí, en Él estaba la vida. Obviamente todos estaban vivos, los que estaban en este mundo estaban vivos, caminando por este mundo. Entonces esta vida no es una vida física. En Él estaba la vida. Esta es la vida eterna, la vida espiritual. Y lo trajo a este mundo muerto espiritualmente por el pecado. La ruina del pecado, la transición, el regalo. Y finalmente, la manera. Y perdónenme por darles la espalda. Nomás estoy escribiendo, intentando demostrarlo de una manera clara. Entonces, la ruina, la transición y la manera. La vida de Cristo. Cristo, Dios manifestado en carne, como ya leímos, la muerte y la vida son cosas separadas. Nosotros, con el pecado natural, nuestra naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo vino a este mundo, habitó entre nosotros, Él trajo la vida. En otras palabras, nunca pecó, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Cristo trajo la vida sin pecado. Él no tenía pecado. Dios manifestado en carne. Caminó por este mundo sin pecar. Y ese hombre, el Verbo, que es Dios, murió.
Cristo murió en la cruz. Podemos leer 1 de Timoteo 1 y su versículo 15. Fue Dios manifestado en carne. Dios no puede pecar. Dios manifestado en carne. Él trajo la vida y la vida era la luz de los hombres, nosotros. Y leemos 1 Timoteo 1 y su versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para traernos vida a nosotros. Muertos espiritualmente, pero ahora Cristo vino a este mundo, nunca pecó y luego murió en la cruz por nuestros pecados. 1 Corintios 15 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La ruina del pecado, la muerte. Y todos hemos pecado, naturalmente, nuestro estado natural. Dios es el contraste. Perfección absoluta. Vida. Dios se manifestó en carne. Vino a este mundo. Y nosotros como pecadores muertos y Dios como el origen de la vida, el estado natural de la vida, el que ofrece la vida, ofreció a su Hijo. Y si el pecado nos separa, voy a dibujar un poco. Si estos son los hombres, aquí, y aquí está la perfección de Dios. No voy a dibujar a Dios, obviamente, entonces solo voy a poner más bien el brillo que viene de Dios. Nosotros, al pecar, así empezó, todo bien. Nosotros con Dios, en el jardín de Edén. Al pecar, Dios no se movió. Dios siguió. Normal. Él y su carácter de vida no cambió. Dios no cambia. Nosotros pecamos. Y en ese momento, el pecado. Cristo, el Verbo, Dios, mandó aún a su Hijo. No quiero dibujar a Cristo, pero imaginemos que Cristo está aquí. Atravesó este mundo sin pecar para alcanzarnos a nosotros. Murió en la cruz. Y al morir por nuestros pecados, ¿qué pasa con los pecados aquí que nos separaba? Murió por los pecados. Y solamente así, comunión, directo con Dios, como en el principio. No lo expliqué de una manera perfecta, pero espero que lo expliqué de una manera clara lo que es el mensaje del Evangelio.
como lo explica la Biblia, es una creación que se rebeló en contra de Dios y que pecó y que por causa de pecado vino la muerte. Pero el mensaje no termina allí. Nos comparte sobre el Verbo. Dios se hizo carne y traspasó la oscuridad. Porque ¿qué dice aquí en Juan 1? Lo voy a leer, no lo tiene que buscar. Es lo que apenas leímos. Decía aquí, en el versículo 5 de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios es más poderoso que la muerte. La vida es más poderosa que la muerte. Cuando uno prende un foco en un cuarto oscuro, ¿qué pasa? Se ilumina. La oscuridad es la ausencia de luz. Pero donde haya luz, no hay oscuridad. Dios vino, la luz del mundo. Cristo manifestado en carne, Dios mismo, el Hijo de Dios, manifestado en carne, y murió para traernos de nuevo a la vida. Y dice, ¿por qué tuvo que morir? Porque esa es la paga del pecado. Y Él la pagó, lo pagó por completo para perdonarnos a nosotros. Y al Cristo morir, borra el pecado que nos separa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Juan 1 y su versículo 7. Primera de Juan 1 y su versículo 7. Entonces usted y yo, las buenas noticias son que Cristo ya hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos estar en el cielo. Y no solo con esa esperanza del cielo, sino hoy recibir la vida eterna, que solo viene del Hijo. Dios manifestado en carne, donde no prevalecen las tinieblas. Cristo ofrece la salvación el día de hoy, como dice Juan 3 y su versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confíe usted que lo que Cristo hizo es suficiente para perdonar a usted de todo pecado y tendrá la vida eterna. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya derrotó a la muerte en la cruz cuando resucitó. Y en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Que Dios bendiga su palabra. Amén.